Vale, como os comentaba, ese es el fenotipo ampliado del autismo. En los diferentes ejes veis que hablamos de, en función de que hay mayor o menor afectación del cociente intelectual o mayor o menor afectación del lenguaje, nos movemos dentro de ese espectro. Si os fijáis en el síndrome de Asperger, que lo teníamos aquí, no tiene por qué haber un retraso del lenguaje, ni muchísimo menos, de hecho es un punto fuerte, luego lo vamos a ver, y el cociente intelectual está preservado, ¿vale? Me gusta mucho esta definición de Uta Frith, que es una gran investigadora y clínica que ha trabajado muchísimo con autismo, que se refiere a los chavales con síndrome de Asperger como niños con un toque de autismo, ¿no? A mí me gusta mucho porque es verdad, todos tienen un ramalazo, tienen algo, pero no llegan a cumplir todo el espectro de una forma tan evidente, ¿vale? Sobre la epidemiología y el curso del diagnóstico, pues como hemos hablado antes, cualquier trastorno del neurodesarrollo es crónico. Esto quiere decir que los síntomas los vamos a ver desde la primera infancia y que se van a mantener a lo largo de la vida. Cuidado, esto no quiere decir que el paciente no pueda mejorar y no pueda tener periodos asintomáticos. Lo que significa es que va a haber una tendencia siempre a que la persona presente estas características. Hay que tener en cuenta que ya casi rozamos el 500.000 de personas con autismo en España. Un porcentaje muy alto los vamos a englobar dentro de ese espectro de síndrome de Asperger o de autismo más de alto funcionamiento. Como veis, la batalla la ganan de una forma bastante importante los chicos, con una proporción de 4-1, de 4 chicos por cada mujer que tiene síndrome de Asperger. La incidencia también es más alta, aunque esto es algo que se ha discutido mucho. A priori la incidencia es más alta en el síndrome de Asperger que en el autismo clásico también, ¿vale? Y evidentemente pues tiene mejor pronóstico y normalmente vamos a ver que los niños están escolarizados en aulas ordinarias. Muy pocos están en escuelas de educación especial, ¿vale? Un dato que es muy importante, tenéis que pensar que entre un 30 y un 50% de los adultos que tienen síndrome de Asperger en la actualidad nunca han sido diagnosticados. Y esto es porque hace unos años, aunque ya se conocía el perfil, digamos que no había tanta cultura, ¿no? de prevenir, de evaluar, de diagnosticar. Entonces hay mucha gente que presenta síntomas hoy en día y que nunca ha hecho una terapia. Más cositas sobre el diagnóstico. Tenéis que pensar que tiene una base neurobiológica muy evidente, pero que la etiología todavía es desconocida. Sí que se conoce, por ejemplo, pues que cuando los niños son muy pequeños, hablamos del periodo perinatal, se ve, digamos, cierta atrofia a nivel cerebral, un crecimiento más lento y luego, en cambio, hasta los 5 años se ve un crecimiento acelerado, ¿no? Esto un poco nos enmarca en esa conectividad diferente que tienen los niños con síndrome de Asperger. Una cosa que sí conocemos es que tiene un fuerte componente genético, sobre todo cuando el padre está afectado o se presentan rasgos, ¿no? Yo siempre en las entrevistas de desarrollo pregunto a la familia si hay alguien que vean con estas características o les pregunto directamente pues, a algún familiar que tenga una conducta extraña o que sea llamativo, porque vais a ver que en un porcentaje muy alto vamos a encontrar personas que nos dicen que sí, ¿vale? Tenemos también varios endofenotipos habituales en la familia, pues por ejemplo, intereses limitados, estilos compulsivos, rígidos, gente que tiene torpeza social o que son tímidos, ¿no? Eso no significa que los niños vayan a tener el trastorno, ni muchísimo menos, pero sí que es habitual observar ciertas características similares, ¿no? Digamos que es como que vemos una parte de ese diagnóstico reflejado en la familia también. ¿Cuándo se puede hacer un diagnóstico certero de síndrome de Asperger? Normalmente entre los 3 y los 5 años, yo me decantaría más hacia los 5 años, se pueden hallar las claves que nos van a ayudar a hacer ese diagnóstico. Lo que yo siempre recomiendo, porque no me ha dado tiempo a preguntar, porque como hemos empezado la sesión de una forma muy acelerada, no sé si la mayoría de vosotros sois estudiantes o sois ya profesionales en activo, pero yo siempre recomiendo que tanto para una cosa como la otra no hagáis diagnósticos cerrados cuando los niños sean muy pequeños, porque aunque utilizamos una misma etiqueta que es TEA, sí que es verdad que los niños pueden evolucionar ese perfil cognitivo y clínico a lo largo de su vida. Es decir, podemos pensar que un niño con 4 años cumple perfectamente los criterios del autismo clásico y cuando entra en la prepubertad darnos cuenta que su perfil es mucho más típico de un síndrome de Asperger. Y esto no es importante en cuanto a la etiqueta, sino en cuanto a la terapia que ese niño o las ayudas que pueda recibir, ¿vale? Además, hay que tener en cuenta que dentro del TEA vamos a ver un concepto de retrasos y recuperaciones, es decir, que el lenguaje puede padecer
momentos en los que vemos un retraso y de repente se desarrolla de una forma abrupta y muy brusca que no nos explicamos. Entonces, no significa que siempre vamos a ver un perfil estable, ¿vale? Por eso es muy importante también, luego lo veremos, hacer las evaluaciones de seguimiento. Hay que tener mucho cuidado con el concepto de deterioro clínico significativo, porque siempre cuando hacemos un diagnóstico vais a ver en los manuales que nos dicen tiene que haber un deterioro clínico significativo. Entonces, sí que es cierto que muchos niños pequeños todavía no presentan ese deterioro. Lo que vemos es que los padres tienen una queja subjetiva de que a lo mejor en la escuela no hay una buena adaptación, pero el niño en sí todavía no está padeciendo las consecuencias de tener ese diagnóstico. Entonces, si todo esto lo mezclamos con que a veces los niños tienen una buena capacidad intelectual y que en la primera infancia estos déficits pueden pasar más desapercibidos porque, por ejemplo, una dificultad social en la primera infancia, ya sabéis que los niños a la hora de jugar se relacionan de una forma más simple. O sea, esa interacción social puede ser pues, en el parque, ¿no? ¿Juegas? Vale, y ya está. Pero cuando uno ya es adolescente, esa necesidad social de entablar una conversación con los demás se vuelve mucho más necesaria y ahí es cuando vamos notando los síntomas de una forma mucho más pronunciada. Luego también hay que tener en cuenta que para muchos adultos esos síntomas quedan enmascarados por sobreprotección o por fascinación. Yo me acuerdo mucho de discutir con alguna familia en la clínica porque negaban absolutamente el diagnóstico después de que el colegio, el neuropediatra, el pediatra, el fisioterapeuta les hubiéramos dicho es que esto es lo que hay, ¿no? Está este diagnóstico, hay que trabajarlo, simplemente porque les fascinaban los síntomas, ¿no? O sea, ¿cómo va a tener esto si es capaz de decirme todas las capitales del mundo? Es que se sabe todas las banderas, es que se sabe todos los números de teléfono de los 50 familiares que somos en casa. Entonces, claro, si te fascinan esos síntomas, a veces cuesta ver más allá y conocer las dificultades, ¿vale? Vale. ¿Alguna duda de esta parte inicial de presentación del diagnóstico? ¿Todo bien? Vale, voy a mirar el chat por si hubiera cualquier... De momento está bien. Vale, perfecto. Como decía, si hay cualquier duda, no dudéis en interrumpirme, ¿vale? Ahora os voy a presentar a Eric. Eric es paciente mío, actualmente tiene 9 años y está en tercero de primaria en una escuela ordinaria. Fue derivado por su neuropediatra, ¿vale? Os voy a presentar la anamnesis y vamos a ir viendo un poquito más sobre Eric. Os cuento cositas. A ver, sobre el embarazo y el parto, ¿qué sabemos? Pues mirad, en la semana 20 de embarazo se detectaron 2 quistes intracraneales y se le hizo a la mamá una amniocentesis que dio resultados normales. Siempre que hay cualquier tipo de afectación biológica o se ve una afectación cerebral, es importante hacer las pruebas para descartar que no haya ninguna dificultad más importante, ¿vale? Eric nació a las 40 semanas y 6 días mediante cesárea, porque fue un parto largo que intentaron inducir, no hubo éxito, entonces tuvieron que practicar una cesárea. Pesó 3,710 y tuvo un Apgar normal, ¿vale? El Apgar es el test que se hace al nacimiento para controlar las variables psicofísicas más importantes, respiración, tono muscular y demás. No hubo complicaciones en el parto, no hubo ningún problema y al mes de nacimiento se le volvió a realizar una ecografía cerebral y esos quistes se habían reabsorbido, por lo tanto no se le dio mayor importancia. Así que con su neuropediatra también se va haciendo una exploración cada cierto tiempo, pero en principio no ha habido más problemas a ese nivel, ¿vale? ¿Qué sabemos de su desarrollo? Pues que ha sido muy disarmónico. Esta palabra yo la utilizo mucho para describir cómo es el desarrollo de los niños con estas características en los informes clínicos, porque vais a ver que es un perfil de sierra. Tienen aspectos que han desarrollado de una forma precoz, luego tienen aspectos que no han llegado a desarrollar. Si os fijáis en Eric, vais a ver que no gateó, no reptó, pero inició la deambulación con normalidad, ¿no? Pues es llamativo. Le costó mucho girar sobre sí mismo, aprender a saltar y los familiares lo que nos explican es que es un niño desde pequeñito torpe a nivel motor. Es el típico niño que choca con todo, que se le caen los vasos, las botellas, los lápices y es un poquito, digamos así, poco diestro para todo lo que es la motricidad fina. Sí que es verdad que ahí os pongo que él disfruta practicando deporte. ¿Por qué os pongo esto? Porque yo creo que es un falso mito el hecho de que los chavales que tienen autismo, que tienen Asperger, no disfrutan del deporte.
veo aquí una pregunta que me dice, es común la torpeza, ¿verdad? Lo he visto bastante en chicos con TEA. Sí que es cierto que es común la torpeza a nivel de coordinación motora, sobre todo en la motricidad fina, diría yo. Sí que es cierto que algunos, a nivel de motricidad gruesa, también tienen dificultades pues, para correr o para saltar de una forma, digamos que tiene una forma llamativa de moverse. Pero sobre todo esa torpeza motora la vamos a ver en la coordinación visomotora, donde tienen más dificultad, ¿vale? Entonces, a ver, vale, nada, gracias. Entonces sí que es verdad que él inició el lenguaje de forma tardía, a los 3 años ya lo adquirió completamente y digamos que también en el lenguaje ha ido como a saltos. Pasamos de no decir nada a que muchos niños empiezan a referir frases o a hablar de una forma que vemos muy abrupta, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un paciente mío que los padres me comentaban que no hablaba, tenía 4 años y en un momento determinado, con 4 años y medio, estaban en la mesa cenando y el niño dijo, mayonesa, bajo en calorías. Entonces, eso fueron las primeras palabras del niño, que fijaros que además es una comunicación muy instrumental, ¿no? Seguramente de algo que había oído hablar, pero era un niño que hasta entonces no tenía lenguaje. Entonces, podemos ver un poco ese perfil de sierra llamativo en el desarrollo. Este es el diagnóstico después de la evaluación que se le hizo a Eric, ¿vale? Pusimos un trastorno de espectro autista, yo siempre refiriendo un fenotipo de Asperger, y un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Actualmente estos dos diagnósticos se pueden poner a la vez, ¿vale? Porque sí que ha habido mucha controversia en que como los niños con TEA ya parten de digamos, una disposición frontal o un funcionamiento a nivel atencional distinto, no era adecuado diagnosticarlos, pero hoy en día sí que sabemos que pueden ser comórbidos los diagnósticos. ¿De acuerdo? Sobre los antecedentes personales de Eric, pues él está operado de fimosis y de una criptorquidia izquierda. Esto es algo bastante habitual también en nenes que tienen dificultades del desarrollo. Ha tenido muchas bronquiolitis de repetición cuando era pequeñito y desde los 3 años aproximadamente presenta tics oculares, abdominales, de respiración, de cabeza. Ha tenido multitud de tics. Sí que es verdad que estos van como apareciendo y desapareciendo dependiendo del momento de su vida, también en función del estrés, pero que es algo que se mantiene ahí, que luego también vamos a tener que psicoeducar con la familia, porque hay mucha gente a la que le cuesta convivir con ello, ¿vale? Eric no tuvo ningún traumatismo cráneoencefálico, nunca ha tenido convulsiones ni alergias. Sí que hay 2 rasgos que son característicos en la exploración neuropediátrica y neuropsicológica, que son, como veis aquí, el epicanthus y el hipertelorismo. Yo os explico estas características porque si valoráis habitualmente a niños con trastornos del neurodesarrollo, vais a ver que son características que podéis ver con cierta frecuencia, ¿vale? El epicanthus o el ojo epicántico es simplemente que el pliegue que tenemos en el lagrimal tiene un rasgo más de tipo asiático, es decir, veis aquí que el pliegue está por encima del lagrimal, es como si no estuviera acabado de formar y en cambio este es el ojo, digamos, el rasgo más europeo, ¿no? Del ojo. Esta característica la podemos observar muchas veces en los niños. Un segundo, que veo la pregunta del compañero. Si los niños presentan esos antecedentes... Hipólita, no sé lo que es. ¿Se podría confundir estos rasgos como autismo? ¿A qué te refieres con Hipólita? Hipoxia. A ver, el tema de las hipoxias, siempre que hay cualquier tipo de antecedente que pueda generar un daño cerebral, podemos tener un niño que tenga un desarrollo también muy complejo y que en algunos casos pueda tener rasgos de espectro autista. Pero tener rasgos no implica tener autismo. Eso quiere decir, pues yo por ejemplo tengo muchos pacientes con parálisis cerebral, que han tenido accidentes hipóxico-isquémicos y que tienen ciertos rasgos, pero el diagnóstico principal en esos casos tiene que ser el de pues, una encefalopatía hipóxico-isquémica o un daño cerebral, porque hablamos de una causa perinatal biológica. Y en el autismo no tiene por qué haber una causa física de esas características. Entonces yo siempre prefiero hablar primero de las causas médicas y luego del perfil neuropsicológico, ¿no? Entonces, cuando hay una hipoxia, una isquemia o cualquier otro tipo de daño cerebral, ese sería el diagnóstico. Luego, pues en el informe podríamos reflejar las diferentes características, ¿vale? Sí que habláis de las alergias alimenticias al gluten, a la caseína, son comunes en los Asperger. Sí que es verdad que hay muchos estudios que hablan, pues eso, ¿no? de los seguimientos que se les hacen en medicina digestiva, que tienen pues, bueno, pues algunas dificultades a ese nivel. Yo tampoco, no es un tema sobre el que haya leído mucho, sobre el tema de la alimentación,
Pero bueno, yo prefiero más verlo como un hecho aislado porque no quiero sacar conclusiones solo con aspectos de la alimentación, ¿no? Pero sí que es algo importante a tener en cuenta, por supuesto que sí. Más cositas. Eric no tiene ningún problema a nivel de sueño, de alimentación, duerme bien, come bien, pero sí que es rígido con los alimentos, es decir, es un nene que se quita las pieles de la boca, cuando percibe los granos, por ejemplo, del arroz o de las legumbres también le molesta, ha tenido mucha tendencia a comer triturado de pequeño por esa dificultad, actualmente ya lo tiene bastante superado, ¿vale? Y la revisión auditiva y visual que se hace estuvo toda dentro de la normalidad. El hipertelorismo es esta característica que os pongo en la foto de aquí al lado, cuando los ojos están más separados del puente nasal de lo que deberían, ¿vale? Digamos que aquí veis lo que sería la cara normoformada y el hipertelorismo es cuando hay una diferencia muy, muy marcada. Esto lo podemos observar habitualmente, ¿vale? Más cositas sobre Eric. Pues él acudió con 4 años al logopeda porque sí que es verdad que tenía una hipotonía facial bastante marcada. Siempre ha tenido una cara muy rellenita, ha tenido muchos mofletes, pero digamos que tenía muy poco tono facial. Entonces eso hacía que todo lo que es la masticación, el lenguaje y demás también ha estado un poquito interferido por ese problema, ¿vale? Desde pequeño también inició su terapia en estimulación temprana con integración sensorial y estuvo durante 2 años haciendo esa terapia. A partir de los 7, él cambió de neuropediatra y a los 8 empezó la intervención neuropsicológica con nosotros. Un poquito antes de cumplir los 8 fue cuando empezó, ¿vale? Sobre la familia, tenemos que saber que la madre tiene enfermedad de Crohn, el padre también es celíaco y tiene un hermano menor, también controlado por hipotonía congénita leve, es decir, también tiene un tono muscular muy, muy flojito desde el nacimiento, tiene macroglosia, eso significa que la lengua es muy grande en comparación al tamaño del paladar, y macrocefalia. En principio se le ha hecho un control neuropediátrico y el hermano tiene un desarrollo completamente normal, pero sí que es llamativo también observar todos estos signos en la familia, como veis, ¿vale? Y el abuelo de Eric pues falleció por una cardiopatía isquémica, que siempre lo recogemos en los antecedentes. En principio, él no está tomando ningún fármaco actualmente. Sobre su escolarización, pues os cuento, Eric no ha repetido nunca ningún curso anterior y no recibe ninguna adaptación curricular significativa ni no significativa, es decir, es un nene que está escolarizado con total regularidad. En segundo de infantil sí que recibió apoyo del... No ha tomado fármacos antes, lo pregunta una compañera. Nunca ha tomado fármacos, Eric. En segundo de infantil recibió apoyo del aula de audición y lenguaje por esa dificultad en el desarrollo del lenguaje y la hipotonía que comentábamos antes. Y sí que lo que los padres refieren es que le costó muchísimo adaptarse del cambio de la escuela infantil a la escuela primaria. Ahí Eric tuvo muchas reacciones agresivas hacia los compañeros, hacia los familiares durante varios meses y fue un poco complicado reconducirle, ¿vale? En la escuela nos comentan que Eric tiene dificultades de consolidación de la lectoescritura prácticamente desde el inicio. Es un nene que le ha costado mucho, pues ya veíamos antes, todo lo que es la motricidad fina, pues la lectoescritura suele ser algo que también de pequeñitos puede estar afectado, ¿vale? Además, él se negaba, por esa rigidez que tiene, que luego vais a ver que es bastante cabezón, a hacer otra letra que no fuera mayúscula, y él te decía que sabía escribir en minúscula, pero que no iba a hacer otra letra, que él escribía en mayúscula y que iba a escribir así hasta que fuera mayor. Entonces, bueno, pues un poco por sus narices teníamos que pasar por el aro mientras le evaluábamos para luego poder ir interviniendo en esa rigidez, ¿vale? A nivel atención en el cole también nos comentaban que estaba muy disperso y que saltaba de una actividad a otra, ¿vale? Su autonomía era flojita, es decir, es el típico niño que si tú le dejas solo haciendo una actividad y le dices que regresas en 5 minutos, pues a lo mejor se ponía a jugar con cosas que tiene en la mesa, se escondía, le costaba mucho seguir ese tipo de actividades por sí mismo, ¿vale? Y siempre lo que hemos visto es que prefiere las actividades pues, relacionadas con las ciencias, con las matemáticas, mucho más que con las letras. Sobre su familia, destacamos que él convive con sus padres y su hermano menor, tiene una buena relación con la familia y el apego es seguro. Este aspecto es súper importante que lo valoréis porque muchas veces yo pienso que en las evaluaciones que veo a veces de, no sé, pues a la hora de revisar evaluaciones de otros centros o cuando me llegan informes de los pacientes, veo que se hace poco hincapié en la relación familiar, ¿no? Entonces, para mí siempre es importante descartar que no ocurra nada a nivel emocional y que haya un buen apego, para luego podernos centrar en la parte cognitiva o en la parte más conductual, si no vamos a ver que la intervención se va a quedar coja por alguna parte, ¿vale?
Sí que nos dicen los papás que Eric es autónomo en la mayoría de actividades, es un nene que es muy capaz de hacer todo, pero para lo que es ducharse y vestirse necesita supervisión a pesar de su edad por el tema de la motricidad fina y de la descoordinación que comentábamos. Pues todo lo que es subir cremalleras, colocarse la ropa, pues los calcetines puntualmente son de los aspectos más complicados, abrocharse botones, los cordones, todo eso es un caballo de batalla importante, ¿vale? Sí que también los papás nos comentan que además de la escuela infantil, en el cambio a primaria, entre los 2 y los 4 años fue un niño con un periodo de rabietas muy, muy intenso, al que le costaba muchísimo calmarse solo y que en general, aunque ahora también tiene alguna rabieta a los 9 años, digamos que tiene una baja tolerancia a la frustración. A él le gusta que las cosas salgan de una forma y que se hagan a su manera. Aquí tenéis el perfil explicado tanto de los niños con TEA como de los niños con síndrome de Asperger, porque como hemos explicado, ahora hablamos de un espectro. Ahora todo a nivel nomenclatura es lo mismo, pero lo que va a cambiar es la intensidad, la forma de presentarse los síntomas. Es decir, todos los niños que vamos a diagnosticar y que tienen TEA van a tener, digamos, características de estas áreas, es decir, van a tener dificultades en la interacción social, van a tener problemas de comunicación y lenguaje, van a tener un perfil de procesamiento que luego vamos a ver que es muy característico, van a tener también dificultades a nivel neurocognitivo y van a tener presencia de rigidez e intereses restringidos. Como os digo, no es lo mismo con autismo clásico que un niño con síndrome de Asperger, de la misma manera que hay otros diagnósticos que también vamos a ver diferentes intensidades, ¿de acuerdo? Yo os voy a ir comentando el perfil de Eric porque en lugar de explicarlo a nivel teórico, yo he preferido coger las características del propio niño para que veáis que, bueno, pues con un caso bastante prototípico podemos armar ese esquema de dificultades alrededor de lo que sería pues, el síndrome de Asperger prototípico, ¿vale? Cositas interesantes. Si os fijáis, Eric desde pequeñito ha tenido dificultades de integración y regulación sensorial. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel de sus sentidos ha reaccionado de una forma distinta a los demás. Pues ha tenido hipersensibilidad a todo lo que es el tacto, la ropa, los ruidos, los aspiradores, los coches, los petardos, todo esto ha sido una auténtica odisea, ya por no hablar de las herramientas que si el padre tenía que colgar un cuadro, él se volvía loco. Y también tiene digamos, una conducta de oler y palpar los objetos de forma excesiva. Es muy llamativo, sobre todo lo hacía al principio de iniciar la terapia. Cualquier juguete, cualquier cosita que compartíamos con él, él enseguida lo olía primero, ¿no? Era como que todos, si nos dan un objeto en la mano, lo primero que haces es mirarlo, ¿no? Pues miras el color, lo que es, para lo que sirve. Y digamos que su primera entrada sensorial era a través del olfato, ¿no? Enseguida. Y luego ya lo miraba. Era muy gracioso, como siempre con cualquier objeto nuevo lo hacía. Sí que es verdad que Eric tiene y tenía. Hablo a veces en pasado y a veces en presente porque el nene todavía está en consulta, todavía está en activo en la clínica, pero sí que es verdad que muchas de estas dificultades que yo refiero aquí con la terapia han ido desapareciendo o se han ido difuminando. Entonces, a veces os hablo presente-pasado, me perdonáis, pero porque yo tengo a Eric en mi cabeza y el Eric que aparece aquí en las diapositivas pues es en parte otro niño, ¿vale? Sí que es verdad que él siempre ha tenido mucha tendencia al drama. Yo le hacía la coña, ¿no? Le decía siempre que entraba en consulta drama queen, ¿no? Que a él le hacía mucha gracia porque cualquier cosa era, bueno, lo peor que le había pasado en el mundo. Yo soy el niño más desafortunado del mundo y fijaros, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo. Él tuvo una rabieta de 1 hora y media, pero una rabieta, no esto que estás triste, no, una rabieta de chillar, tirar objetos y cagarse en todo porque una lagartija perdió la cola. Que, bueno, podemos decir, bueno, pues es algo insignificante, ¿no? Pero a él le afectó muchísimo. Sí que es verdad que aunque es un niño cariñoso con su círculo íntimo, tiene reacciones de sobresalto con el contacto físico que es inesperado. Es decir, si tú le pones la mano en el hombro y él no te ha visto previamente, suele sobresaltarse, no lo suele llevar muy bien. Aunque sí que es cierto que de los niños con este perfil que yo veo en la clínica, no es de los que tiene un peor... No es de los que lleva peor el tema del contacto físico, ¿vale? Sí que es verdad que algunos pueden sentirse incómodos incluso ante la proximidad física, ¿no? Y que los más severos tienen conductas de alejamiento, posturas laterales. Es decir, yo tengo niños que me entran en la consulta como mirándome así de lado y entrando como rozando las paredes, ¿no? Porque digamos que para ellos es muy incómodo el tener una postura corporal cercana. Lo que os pongo aquí, ¿no? Que ahora mismo Eric
eso lo ha reconducido muchísimo. Él es capaz de dar besos, abrazos. De hecho, el otro día se puso así un poco triste en consulta porque consiguió un objeto que yo les doy de refuerzo por haber superado un logro en la terapia, y me quería dar un abrazo y no pudo por el coronavirus y se afectó por no poderme dar un abrazo. O sea, fijaros con la terapia cómo estos niños pueden ir cambiando también su rutina, ¿no? y la relación con los demás. Sí que es verdad que es un nene que es rígido ante los cambios, sobre todo cuando él tiene una rutina, le cuesta mucho destruirla. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en consulta con una actividad que siempre empezábamos cogiendo los mismos colores, y si era verde, rojo, azul, amarillo, naranja, tú no se lo podías cambiar, y si le cambiabas el orden se enfadaba contigo. Más cositas sobre el perfil de Eric. Él desde pequeñito ha presentado ciertas estereotipias. Hemos visto cierto balanceo, algunas ecolalias, muy lights, por eso muy leves. Él solo repetía palabritas sueltas, y alineación de objetos, que como veis aquí en la foto, pues bueno, pues todo lo de alinear coches, alinear dinosaurios, alinear animales, alinear libros, todo. Eso ha sido una de sus grandes pasiones durante mucho tiempo. Aún lo suele hacer, pero es una conducta que vemos más en la primera infancia, sobre todo de los 0 a los 6 años. Él suele mostrar un locus de control bastante externo, siempre como echando la culpa a los demás de las cosas que pasan. A ver, una compañera tiene una duda. ¿Se puede confundir a un niño que acepta las caricias de sus familiares, pero no de extraños, con un niño de síndrome de Asperger? Pues yo pienso, Isabel, que si solo tiene esa característica, no, porque hay muchos niños que son tímidos, y no solo el tema del contacto físico. Para que te hagas una idea, yo, mi sobrina, por ejemplo, alinea los objetos también, pero socialmente no tiene ningún problema. Entonces podemos ver algunas características que nos pueden hacer pensar en problemas del neurodesarrollo, pero siempre digo lo mismo: si se ven de forma aislada, no significan nada. El problema es cuando tú ves todo eso como un puzzle y ves que afecta a la comunicación, que afecta al desarrollo del juego, que afecta a la motricidad, que afecta a la atención, que afecta a la reciprocidad del lenguaje, pero solo cuando hay una característica de estas que estamos viendo. Yo siempre os digo que os quedéis tranquilos, ¿no? Que es normal que los niños también tengan sus fobias y sus filias como cualquier adulto, y que hay niños que son muy, en ese sentido, muy, no sé, que no les gusta el contacto físico y ya está, ¿no? Y es algo que cada uno es como es, y eso también hay que aceptarlo, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que él casi siempre le gusta más que le anticipen las actividades, se siente más tranquilo, ¿vale? Por eso es importante en los niños que tienen cualquier rasgo de espectro autista anticipar, ¿no? Pues hoy vamos a hacer esto, después vamos a hacer esta actividad, después vamos a jugar, después vamos a salir a merendar, porque eso les ayuda a calmar su ansiedad. Eric, en este caso, tiene dificultades para modular el volumen y tiene un tono peculiar. Su característica principal es que chilla muchísimo. Esto es bastante habitual. Nos vamos a encontrar las dos partes. Yo tengo niños con Asperger que chillan un montón, y tengo otros que hablan muy flojito, pero digamos que en el tono de voz ya podemos ver ciertas cositas. Lo que también es muy llamativo es que tiene una memoria brutal, pero muy selectiva. El tío se acuerda de calles, carreteras, señales de tráfico. Él una vez me dijo desde su casa, que a lo mejor había 20 minutos en coche, hasta mi clínica, cuántas señales de tráfico de cada tipo había visto. Es decir, era capaz de recordar cosas que nadie podríamos, ¿no? Pero luego, en cambio, tú le decías, ¿qué cenaste ayer? Pues yo qué sé. Y ahí se quedaba, ¿vale? Es un poco ese perfil selectivo de la memoria. Desde pequeño sí que ha mostrado falta de atención compartida, de intereses compartidos. Es decir, no es un niño que termine un puzzle o termine un dibujo o termine algo y te diga, mira mamá, mira, que he hecho esto para ti. No lo comparte contigo. Son niños que suelen realizar ese tipo de juegos, ese tipo de logros a solas, ¿no? No tienen un interés en explicarte cómo lo han hecho ni por qué lo han hecho, ¿vale? Además de esto, él espontáneamente nunca ha dibujado ni pintado. Esto es algo que también podemos ver, que está muy relacionado con el juego simbólico, ¿no? O sea, con la creatividad, con la imaginación. Él siempre ha preferido los deportes y los juegos de mesa. Esto no significa, lo que os digo siempre, no quiero que seáis extremistas. Un niño que no dibuja ni pinta no significa que tenga síndrome de Asperger, pero sí que es verdad que en Eric pues, es una característica que destacamos, ¿no? Os pongo ahí un asterisco porque justamente este mes tuvimos sesión de terapia y fue la primera vez que me trajo un dibujo hecho de casa por su propia cuenta, porque tú sí que a veces le puedes decir, pues dibuja esto o pinta esto, pero que él lo haga, que le salga de corazón, este mes ha sido la primera vez. Ya os digo que él lleva 1 año y pico en terapia.
Vale, me comentan, a ver, las dudas. Tengo 3 pacientes con diagnóstico principal de autismo, pero los 3 presentan antecedentes de asfixia perinatal, sufrimiento fetal y no hubo llanto espontáneo. Pues en ese caso sí que es cierto que cuando hay cualquier tipo de sufrimiento fetal, normalmente hablamos más de un posible diagnóstico de daño cerebral. Es difícil que hablemos de un trastorno de espectro autista al uso. Sí que es verdad que lo que decíamos antes, pueden presentar rasgos, pero en general debemos distinguir lo que es el daño cerebral, que es algo adquirido a nivel perinatal, y el trastorno de espectro autista, que es o el síndrome de Asperger, que es un diagnóstico del neurodesarrollo. ¿Vale? Dice la compañera Lorena, hay algunas características que estás comentando, como esa gran memoria pero selectiva, pueden coincidir con personas con otro tipo de fenotipo, ¿no? Pues sí, a ver, sí que en general puede haber otros diagnósticos que puedan tener una gran memoria, pero sí que es cierto que en el síndrome de Asperger es característico. No sé si tú estabas pensando en particular en algún diagnóstico que te viniera a la cabeza, yo te puedo comentar si eso es un rasgo característico o no, ¿vale? Pero sí que es verdad que una memoria así muy selectiva es característica sobre todo de estos niños. Vale. Sí, es decir, es lo que decíamos antes, igual que el aspecto de la expresión del cariño. Entonces, mi hermano tiene y no tiene síndrome de Asperger, totalmente. Es decir, se puede tener algún rasgo de estos y no presentar el perfil completo, por supuesto, ¿vale? Lo que decíamos anteriormente. Luego lo vais a ver también, por ejemplo, con la hiperlexia, que os explicaré en qué consiste, ¿vale? De nada. Más cositas. Sí que es verdad que su funcionamiento intelectual, que fue medido y demás, está dentro de la media. Esto suele ser lo habitual en síndrome de Asperger, pero con, como os decía, un perfil de sierra. Sí que es verdad que hay un falso mito, yo creo que un poco llevado por el cine, por la literatura, ¿no? Pues yo que sé, Big Bang Theory, la gente piensa en Sheldon como el típico chaval con síndrome de Asperger, y no todos los chavales tienen ese desarrollo intelectual tan potente, ¿vale? Sí, mira, ahora la compañera Isabel lo estaba comentando. Se suele decir que los niños con síndrome de Asperger tienen un CI muy alto. Yo te diría que alrededor del 70% tienen un CI normal, incluso algunos normal o normal bajo, ¿vale? Es decir, un CI dentro de la media. Y un porcentaje determinado de los chavales con síndrome de Asperger tienen lo que se llaman islotes de sabiduría súper desarrollados, ¿no? Es decir, destacan en una actividad intelectual determinada, pero no hablamos de un cociente intelectual completo, porque el cociente intelectual incorpora muchas vertientes. Entonces, generalmente no vamos a ver un CI alto a todos los niveles, sino que vamos a ver como islotes, ¿no? Muy desarrollados y otras partes menos desarrolladas. ¿Vale? Aquí os pongo que en el TEA clásico, en el autismo típico, los chavales suelen tener más interés por objetos o por partes de esos objetos, mientras que en los síndromes de Asperger lo que interesa más son áreas intelectuales, ¿no? Pues lectura, filosofía, historia, en ese tipo de entornos ellos se sienten cómodos muchas veces. Sobre su desarrollo socioemocional, pues lo que sabemos es que Eric tiene un interés claro en relacionarse, pero fallan las estrategias. Esto también pretende romper un falso mito, porque hay mucha gente que piensa que los chavales con Asperger no tienen interés en relacionarse con los demás y sí que tienen en muchas ocasiones interés. Hay unos que tienen más y otros menos, pero el problema está más en el cómo que en el qué, ¿vale? En el caso de Eric, él presenta cierta lexitimia, que es la incapacidad para expresar emociones a través de los gestos y de la cara, sobre todo de la expresión facial. Por eso os pongo a miércoles. Yo tengo muchos niños que yo pienso siempre que tienen cara de miércoles, ¿no? O cara de póker, que no expresan mucho con la cara. Eric, por ejemplo, es uno de ellos. Él sí que reconoce las emociones simples, pero lo que confunde más son las emociones complejas, ¿no? Pues emociones como la vergüenza o el orgullo le cuestan un poquito más. Hay muchos estudios muy chulos a través de encefalografía que se ve que los niños hacen un esfuerzo en ese tipo de emociones, ¿no? No quiero que os quedéis con la idea de que por tener cualquier rasgo de autismo o síndrome de Asperger van a fallar en emociones tan básicas como estar contento o estar triste. Quiero decir, esto va mucho más allá de eso. Las emociones son mucho más complejas, ¿vale? Él tiene un contacto ocular que es muy intermitente, le cuesta mucho mirar en las conversaciones, siempre está como que le cuesta centrar la vista y que cuando tú le pides que te mire a los ojos, claramente él te mira muchas veces a través, no te mira a los ojos, sino que te mira al triángulo que existe entre la nariz y los ojos, ¿no? Se dice esa zona que a ellos les hace sentir más cómodos mirarnos ahí. En general, él prefiere la compañía de los adultos
porque los niños son más imprevisibles. Entonces, antes hemos dicho que todos ellos se favorecen de la anticipación. Por eso suelen preferir o estar con niños más pequeños porque a nivel social tienen un mejor desarrollo de habilidades sociales en comparación, o prefieren con los adultos porque las actividades son más anticipadas y el lenguaje es mucho más claro. Con los iguales es donde chocan más, ¿vale? Hace unos años, Eric sí que verbalizaba que no tenía interés en jugar con los niños, pero ahora sí que suele estar en grupos y demás, aunque cuando la actividad le cansa o no le interesa, pues se frustra y se va. Este es el modus operandi habitual de él. En cuanto a su comportamiento, pues sí que es verdad que es más inmaduro y con tendencia a llamar la atención, sobre todo cuando estamos en grupo, aunque este aspecto también ha mejorado. Se comporta, yo diría que Eric, como casi todos los niños, no solo con Asperger, sino con trastornos del neurodesarrollo, peor en un entorno no estructurado, es decir, donde no hay normas, no hay tiempos, no hay una especificación clara de qué se puede y qué no se puede hacer. Y sí que es súper evidente la baja comprensión de las reglas sociales implícitas. Es decir, si tú le explicas una norma social de una forma clara y evidente, Eric es el típico niño que te va a hacer caso, no se la va a saltar. Pero como esa norma sea algo intuitivo, que lo cazamos en el aire y que tú no se lo estás explicando, él muchas veces puede saltarse esa línea y a raíz de ahí tener comentarios o conductas inadecuadas. Yo os pongo este ejemplo que le dijo, mamá, esta tienda huele muy mal, es que le tienes que decir a las dependientas que la limpien más porque huele fatal. Entonces, claro, la madre estaba como tierra trágame con las dependientas delante y el niño soltando eso. Pues evidentemente ese tipo de comentarios pueden ser habituales, ¿vale? Nunca con maldad, evidentemente. Suele ser ingenuo, sobre todo Eric, con el tema de las mentiras. Cuando hace algo enseguida lo quiere confesar y tiene tendencia a un sentido del humor sencillo, ¿no? A repetir las mismas bromas porque le hace sentir seguro. Aquí os pongo algunos comentarios inadecuados. Unos son en consulta, ¿no? Pues por ejemplo, haciendo un ejercicio me dijo, no estornudes porque me desconcentras y no puedo hacer los ejercicios. O sea, el decirle a una persona no estornudes es como un poco absurdo, ¿no? Pero él es como, no hagas esto, que me estás molestando, y lo dijo con toda la naturalidad. El segundo comentario no es de Eric, pero es de un paciente que tiene una edad similar, que cuando empezó la terapia me dijo, pues no sé cómo me vas a enseñar cosas útiles porque psicología es una carrera muy fácil que tiene mucha gente. En el fondo tiene razón, es decir, psicología es una carrera fácil que tiene mucha gente, pero no se te ocurriría decirlo porque puedes ofender al gremio de los psicólogos, pero bueno, a ellos les da un poco igual, ¿no? Y luego Eric también, pues al salir de consulta, coincidió que había un compañero, Jorge, que iba al mismo colegio y lo conocía, ¿no? Y se me acerca así y delante de la familia me dice, ¿no te preocupa que la madre de Jorge se siente? Y le digo, no, ¿por qué, cariño? Y me dice, no, porque como está muy gorda, a lo mejor te rompe la silla. Claro, imaginaros, delante la madre, el otro niño, Eric, toda la situación, pues claro, tú en ese momento te quedas un poco sin saber qué decir, ¿no? Sin saber cómo disculparte, porque bueno, pues el niño lo hace con absolutamente ninguna maldad, como sabemos. Sobre su desarrollo socioemocional, tenéis que saber que casi todos tienen mucho contraste de empatía y sensibilidad. Estos son conceptos que a veces se confunden porque la empatía es la capacidad para entender las emociones en el comportamiento con los demás y la sensibilidad es la capacidad para entender tus propias emociones. Es decir, Eric es súper consciente de sus emociones. Lo que pasa es que no es capaz de ponerlo en práctica con los demás, ¿vale? En general, su introspección, su imaginación y su pensamiento simbólico son bajos. Esto se asocia muchas veces a la capacidad para afrontar situaciones nuevas, ¿no? Son como nenes que tienen una forma de, hay un problema, pues yo lo soluciono de esta manera, porque no hay una capacidad para hacer una lluvia de ideas a nivel mental, pensar cuál es la mejor solución y llevarla a cabo. Normalmente tienen también un componente bastante impulsivo en ese sentido. Sí que es verdad que a Eric le cuesta tener una conversación espontánea que no esté pautada, sin hablar de sus intereses durante mucho tiempo. Enseguida que estás hablando un poco de cómo van las cosas del fin de semana y tal, te saca o los dinosaurios o la ruleta de la suerte, que es una de sus fijaciones, o la Fórmula 1 o tal. Lo bueno es que como compartimos ciertos de esos intereses, pues nos llevamos bien, ¿vale? Sí que es cierto que él no identifica mucho las emociones e intenciones ajenos, ¿no? Entonces, esto todo lo que puede llevar es a que Eric tenga dificultades para pensar cómo el otro se siente sobre sus propias acciones o incluso darse cuenta de si la persona está interesada o no en seguir la conversación. A ver si me... no, pensaba que me había saltado algo. También hay que tener en cuenta que a medida que ellos avanzan en la adolescencia,
cada vez van siendo más conscientes de ese aislamiento social en el caso de que lo haya, que en muchas ocasiones sí que es algo evidente, ¿vale? Pueden acentuarse las conductas unilaterales, egocéntricas, y que muchas veces se observan a la hora de trabajar en grupo, sobre todo en clase. Entonces, aquí os pongo el ejemplo de que a Eric, pues a la hora de hacer proyectos en el aula, es algo que le ha costado bastante. Él siempre quería hacer una parte del proyecto y le ha costado dejarse convencer por los compañeros, ¿vale? Sí que es cierto que casi todos los nenes con rasgos de Asperger o de autismo responden peor ante muestras que son rígidas de enfado o de autoridad. Entonces hay que ser con ellos también muy flexibles para poder llegar a entenderles. A ver, una compañera tiene una duda. Carlota pregunta, y también puede ser debido a que tienen intereses distintos, ¿verdad? ¿Qué parte te refieres? ¿Al aislamiento social? Sí, a ver, muchas veces tenéis que pensar que hay un desfase entre los intereses que ellos puedan tener a una edad determinada, ¿no? Por ejemplo, si tú con 12 años eres muy fan de la informática y todo lo que te gusta hablar es de Java, de C++ y de cosas de estas, pues claro, los compañeros que en clase hablan de fútbol, de baloncesto y de tal, pues no vamos a encajar mucho. Sí que es cierto que a medida que ellos van creciendo se pueden encontrar más personas que comparten esos intereses intelectuales y no se sienten tan aislados. Pero sí, ese es uno de los motivos del aislamiento social, no solo sus intereses, sino también que no comparten la forma de relacionarse que pues, puedan tener otros compañeros con su misma edad, ¿vale? Es una pregunta muy buena, muy bien. Entonces, sí que sabemos que la falta de desarrollo de teoría de la mente, que es menos severa que en el autismo clásico, nos explica un poquito estas dificultades, ¿no? Entonces, como resumen, sí que tenemos que saber que hay un deseo en relacionarse, pero lo que falla son las habilidades, las estrategias. Entonces, muchas veces ellos pueden conocer los pensamientos, sentimientos de los demás, pero lo que hay es una dificultad para razonar y aplicarlo en el contexto real, ¿vale? Porque cuando lo trabajas muchas veces con un formato más terapéutico, no suelen fallar tanto como cuando se da en el contexto. Primero porque la cantidad de estímulos es muchísimo más grande. Voy muy rápida, ¿todo bien de momento? Vale, perfecto. Respecto a su lenguaje, lo que sabemos es que Eric presenta un buen desarrollo a nivel general. De hecho, el vocabulario es un punto fuerte, ¿vale? Sí que es cierto que no tiene por qué ser en todo el mundo igual, no tiene por qué ser en todos los chicos con Asperger igual. Digo chicos, me refiero a chicos y chicas, pero por generalizar. Podemos ver incluso que a nivel lingüístico pueden tener un contenido teórico-técnico muy alto cuando hablamos de sus intereses, muy alto, ¿vale? Sí que es frecuente observar que en una conversación espontánea son demasiado literales, que tienden a la brevedad, a ser más secos que los demás. Yo os pongo aquí 3 ejemplos que además que son muy graciosos, yo creo que sirven muy bien para representar el perfil, porque, por ejemplo, me pasó con Eric que una vez estábamos, al final de las, bueno, os cuento esto, yo al final de las sesiones siempre hago un rato de juego con ellos, un juego que sirve para fomentar el vínculo, pero también para trabajar algunas habilidades a nivel cognitivo. Entonces, estábamos sacando la caja porque justo me pidió una caja que estaba detrás de todo del armario y yo estaba como aguantando las cajas así, que se me caía todo, y le digo, cariño, aguántame esto un segundo. Y yo estaba ahí aguantando todo y yo digo, ¡plof! Y claro, él me dijo, es que me has pedido que te la aguante un segundo. Entonces, claro, él cogió la caja y la soltó del tirón. Entonces, esto pues viene un poco por esa tendencia a entender las cosas de forma literal. Luego también, este ejemplo no es de Eric, es de otro compañero que viene a la clínica, que me dijo, Laura, estoy muy enfadado porque hoy un niño me ha llamado hostia, porque he ido al patio con él y me ha dicho, no juegues, hostia. Claro, él se pensaba que le estaban llamando así, ¿vale? Y también con Eric me pasó recientemente, igual fue el mes pasado así. Yo pues siempre tengo las uñas muy cortas, como podéis ver, entonces a la hora de abrir bolsas, abrir plásticos, cuando voy al supermercado con la bolsa de la fruta lo paso mal porque no puedo abrir las bolsas. Entonces le dije a Eric, cariño, ábreme esto porque no tengo uñas. Y haciendo referencia a que no lo abro muy bien. Y me dice, ¿qué? Me dice, ¿que no tienes uñas? A ver. Y me cogió así la mano después de conocerme un año entero, como si yo no tuviera uñas de verdad. O sea, él se quedó alucinado y luego se lo tuve que explicar. Pero bueno, para que veáis un poco, pues esa literalidad del lenguaje por dónde puede ir a veces, ¿vale? Sí que es cierto que a veces pues le cuesta tomar la iniciativa en la conversación, él se puede poner a hablar, pero a veces tú tienes que tirar un poco del tema, ¿no? Es cierto que muchos tienen dificultades para diferenciar qué información
hemos contado y qué información no, ¿vale? Es algo torpe a la hora de identificar si el interlocutor tiene ganas de hablar, por eso a veces ellos tienden al monólogo, a interrumpir, bueno, este tipo de cosas, ¿vale? Y le cuesta encontrar sobre todo temas en común con los iguales. También sí que es cierto que esa memoria que hablábamos antes para las conversaciones y para los aspectos también se da a la hora de hablar, ¿no? Pues es capaz de acordarse, pues como por ejemplo aquí os digo, ¿te acuerdas que la semana pasada hicimos este juego? Y me dice, no, pero la silla azul la tenías en la otra pared. Es decir, él se acuerda de detalles muy llamativos, que esto se produce por todo lo que se llama el funcionamiento perceptual ampliado o la atención localmente orientada. Es decir, ellos perciben del detalle a lo global y nosotros vamos al revés. Tenemos lo que se llama coherencia central, vamos de lo global al detalle, ¿vale? Es cierto que él suele persistir mucho en sus temas de conversación, tanto si al otro le interesa como no y le cuesta adaptarse a los cambios, y que esto hace que a veces pues, tenga ese problema para respetar los turnos y ver un poco el ritmo de la conversación como tiene que ir. A nivel de prosodia, es decir, del ritmo, el tono, la entonación, también tiene algunas dificultades. Digamos que sus inflexiones son extrañas, el volumen, que lo hemos comentado antes, y la latencia de respuesta. A veces algunos tardan mucho en contestar, ¿no? Es un poco por también dificultades en la velocidad de procesamiento. Lo que es más llamativo en el lenguaje muchísimas veces es que no lo adaptan al contexto. Da igual si están hablando con un profesor, con un terapeuta, con un padre, con un amigo, que con una persona de la calle. No suelen adaptar mucho su lenguaje. Y lo que les pasa muchísimo es que todo lo que es el lenguaje figurado, chistes, ironías, metáforas, refranes, todo esto se les da mal. Eso hace que encajen peor las bromas y burlas de los compañeros. También hay otra característica que suele ser habitual en un porcentaje alto de chavales con Asperger, que es la hiperlexia. Aquí os pongo que Eric la presentó, y esto es la habilidad para aprender a leer de una forma espontánea sin prácticamente, digamos, haber desarrollado antes el lenguaje de una forma habitual. Es decir, aquí lo veis, no todas las personas con autismo tienen hiperlexia, ni todos los niños que tienen hiperlexia tienen TEA, es decir, puede ser una condición normal. Pero sí que es verdad que dentro del fenotipo del síndrome de Asperger, un porcentaje bastante altito ha tenido hiperlexia y ha aprendido a leer de una forma totalmente espontánea sin que los papás o los profesores les hayan enseñado. A ver, Sí, el aleteo es un tipo de estereotipia. Antes, cuando os hablaba de las estereotipias, os he comentado que Eric en particular presentó balanceo, alineación de objetos y algunas ecolarias. Entonces, el aleteo es una estereotipia más, es un movimiento repetitivo que realizan muchos niños con autismo. Sí que es más frecuente quizás observarlo en el autismo clásico que en el síndrome de Asperger, pero también hay muchos chicos con Asperger que presentan aleteo. Sí, a ver, las estereotipias son como una forma de expresión, de autorregulación, a veces como el estrés. Tenemos que verlo como si para nosotros fueran los gestos normales, ¿no? Son como para liberar energía y poder regular su cerebro. Entonces, esto, si lo entendemos, es algo que tenemos que hacer entender también a las familias, que no tenemos que intentar aplicar una terapia sobre ello, no tenemos que eliminar las estereotipias, solo tenemos que enseñarle al paciente dónde puede hacerlas y que la gente puede hacer preguntas, pero que no es algo que tengamos que eliminar. Yo cuando a veces veo algunos objetivos terapéuticos y veo gente que se dedica a decir que hay que extinguir la estereotipia, me parece una aberración, ¿no? Y yo creo que también la formación sirve para que todos podamos conocer este tipo de cosas, porque entonces si no estaríamos realizando una mala praxis. Hay cosas que simplemente son, pues como decía la compañera, una forma de autorregulación cerebral y que para nada tenemos que extinguir. Tenemos que psicoeducar al niño en qué situaciones se puede realizar, por qué los demás pueden preguntar por qué hago este movimiento, pero nunca trabajar con técnicas de conducta sobre esto me parece una aberración. Las técnicas de conducta se tienen que aplicar donde se tienen que aplicar, que luego os lo comentaré, pero nunca en las estereotipias, ¿vale? Comenta la compañera Lorena, entonces la hiperlexia es aprender de manera autónoma, por así decirlo. No, pero solo en la lectura. La hiperlexia es aprender de forma espontánea solo en el ámbito de la lectura. ¿Vale? Os cuento un poquito el proceso de evaluación o el proceso terapéutico que llevamos a cabo en el centro, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta trabajar de esta manera y lo voy a compartir con vosotros porque creo que puede ser bonito.
Normalmente yo siempre empiezo con una entrevista del desarrollo, donde estoy con los padres entre 1 hora y media y 2 horas. Yo suelo hacer entrevistas largas. A mí me gusta recabar toda la información porque creo que el 90% de nuestro caso va a estar en la entrevista. Luego podemos administrar pruebas. Yo soy una friki de la evaluación neuropsicológica. De hecho, mi marido, cuando nos vamos a comprar ropa, él no sufre. Él sufre cuando yo voy a las distribuidoras de test porque sabe que me voy a comprar todo. Entonces ahí es el momento en que tenemos que arrasar, ¿no?, los neuropsicólogos a la hora de comprar ese tipo de cosas, porque es una inversión para nuestro trabajo. Entonces sí que normalmente lo que hacemos en esa entrevista es estar con los padres a solas. A veces, si han traído al menor, él puede entrar y hacemos un poco toma de contacto, juego libre, pero yo siempre prefiero que le traigan ya en las siguientes sesiones para evaluar y que esté el niño solo con nosotros. Normalmente yo estoy entre 3 o 4 sesiones solo con el niño, de 1 hora, hora y pico, para pasar todas las pruebas y hacer el perfil cognitivo, ¿vale? Entonces también, a la vez que hacemos esto, pasamos información con la escuela, cuestionarios, valoramos la parte emocional, todo lo que podamos en esas 3 o 4 sesiones para al final tener un perfil muy claro, haber hecho un proceso de diagnóstico diferencial y entregamos el informe a la familia. Yo de nuevas os digo que yo a la hora de entregar el informe os aconsejo que lo hagáis solo con los padres. Nunca con los niños delante, porque yo sé que hay mucha gente que trabaja con el niño delante y tal, pero creo que el momento de entregar el informe es un momento solemne donde la familia tiene que asimilar muchas dificultades, muchas cosas, y que cuando tenemos el niño delante no podemos hablar con tranquilidad ni muchísimo menos. Entonces, ese momento es para explicar el perfil, el diagnóstico, qué recomendaciones hacemos a nivel terapéutico, es decir, cómo pretendemos trabajar con el niño y qué pruebas complementarias se deben aplicar en el caso de que sea preciso, ¿vale? En este caso, hay muchas veces que para descartar lo que comentaban los compañeros, ¿no?, saber si es un autismo o realmente hablamos pues, de un síndrome genético, de una alteración neuropsicológica, una alteración neurológica determinada, pues no lo sé, un tumor, una epilepsia, cualquier tipo de cosa, tenemos que contar con el resto de profesionales para trabajar en equipo y poder asegurar que delante es un trastorno de espectro autista, en este caso pues un fenotipo de tipo Asperger, ¿vale? Siempre va a ser importante todo lo que es la intervención multimodal y multicontextual. Quiero que os quitéis la idea de la cabeza del típico psicólogo que le traen, o neuropsicólogo que le traen los padres el niño a consulta y es arréglamelo. Y tú estás con el niño y yo me desentiendo. Yo siempre les digo que los padres que directamente tienen esa idea de acudir al neuropsicólogo, que no vengan. Yo prefiero perder ese dinero y ese tiempo y dedicarlo a otra familia, porque una intervención donde no se trabaja con la familia, con el niño y con el colegio no va a ser eficaz. Es decir, puedes tener una eficacia terapéutica en algunas áreas, pero si tú quieres tener una buena intervención neuropsicológica, siempre, siempre, siempre tenemos que trabajar en los 3 contextos más importantes del menor. Esto es un poco lo que yo he hecho en mi terapia y sigo haciendo en algunas partes con Eric, ¿vale? Porque él ya está ahora en un seguimiento más a largo plazo. A ver, un segundo, que una compañera tiene una duda. Ah, vale, no es una... es una afirmación, me dicen totalmente de acuerdo, perfecto. Esto es un poquito lo que yo he hecho con Eric, ¿vale? Y lo que yo concibo que es el plan básico de terapia, no solo con síndrome de Asperger, sino con cualquier trastorno. Vamos a necesitar trabajar la psicoeducación y el asesoramiento familiar siempre. Después hay una parte de entrenamiento cognitivo donde fomentamos las dificultades, donde intentamos fomentar esas habilidades que están por debajo y donde podemos encontrar dificultades. Lo acompañamos de un entrenamiento con habilidades sociales. También hay una parte de intervención cognitivo-conductual, pues porque hay muchas veces que los niños no tienen comportamientos adecuados, hay una mala gestión del tiempo, un bajo control de estímulos, todo esto va a ser también importante. No hay que olvidar que porque seamos neuropsicólogos o estemos estudiando neuropsicología en muchos casos, nos olvidemos de nuestra parte de psicólogos, ¿no? O sea, todo es importante. Luego, en el caso de Eric, también él intervino en los talleres grupales cuando ya estaba en la parte más final, más avanzado en su terapia individual, y se hizo una intervención en el contexto escolar, como os comentaba, ¿vale? Vamos a ver esta primera parte de psicoeducación. Pregunta una compañera qué es TOM, es teoría de la mente, ¿vale? A ver, otra compañera dice, soy estudiante de pedagogía y supongo que por mi formación no se ha profundizado en eso y no he acabado de entender las diferencias entre el trastorno autista y la enfermedad de Asperger y el TEA, que es actualmente como se denomina este trastorno. ¿Hay diferencia entre autismo clásico y TEA? Sí, mira, es lo que comentaba al principio.
realmente los manuales diagnósticos ahora lo que tienen es una clasificación más de dimensión, no es tan categorial, no es como este diagnóstico es uno, este es otro, sino que hay un espectro, hay una dimensión, como si fuera un dial de una radio, y en función de la severidad nos vamos situando. Es decir, TEA, cuando hablamos de la etiqueta TEA, es trastorno de espectro autista, y ahí están todos. Está lo que antes llamábamos TGD, trastorno general del desarrollo, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo, Asperger, autismo de alto funcionamiento, todo eso está dentro de la etiqueta TEA. Pero dentro de la etiqueta TEA tenemos diferentes fenotipos. En este caso, el Asperger es un fenotipo del trastorno de espectro autista, ¿vale? Es decir, cuando hacemos el informe, el diagnóstico, nuestra etiqueta va a ser codificada como trastorno de espectro autista, pero yo siempre entre paréntesis o en una parte del informe explico que el perfil se diferencia como síndrome de Asperger, ¿vale? Porque aunque digamos que el nombre desaparece, pero el perfil sigue estando ahí, ¿vale? De nada, cariño. Vale, entonces, sobre la psicoeducación siempre comentamos, se debe iniciar desde que se entrega el informe, porque muchas familias tienen muchas ideas incorrectas, muchos falsos mitos sobre qué es lo que está provocando el síndrome de Asperger, desde que es por mala alimentación, por problemas familiares. También hay que psicoeducar aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la voluntariedad de los tics. Hay muchas familias que se enfadan o intentan controlar este tipo de conductas, los tics, las estereotipias, y el informe es el momento de empezar a explicar todas estas cosas, ¿vale? Hay que concienciarles sobre las dificultades y un poco qué es lo que hacemos en neuropsicología. De la psicoeducación soy muy breve, pero sí que me gustaría destacar que no es que sea recomendable, es que es necesaria. Una terapia donde no se deja un espacio para trabajar con la familia tampoco va a ser eficaz. Yo en mi caso, mis sesiones son de aproximadamente 1 hora y media y siempre hago 1 hora con el niño y media hora con la familia en todas las sesiones, para hablar de cómo van en el colegio, de cómo están en casa, de las pautas de conducta, de las estereotipias, de todo. Pero siempre me dejo un espacio para la familia. Y si no me queda tiempo porque nos hemos enrollado demasiado tiempo hablando de otras cosas, hablamos por teléfono. Yo considero que en la medida de lo que se pueda hay que estar 100% disponible para las familias. Es nuestro trabajo, ¿vale? Pues aquí tenéis un poco los objetivos de la psicoeducación, sobre todo hacer entender a la familia, un poco pues eso, ¿no? Quitar las ideas erróneas. A mí me pone de muy mal humor todo el tema de los falsos mitos. Hay que evitar también el efecto Pigmalión, ¿no? Pues, que etiqueten al niño, es que eres tonto, es que eres vago, es que no tienes amigos, todo este tipo de historias hay que intentar reducirlas a tope. Yo para ello sí que intento, en la medida de lo posible, también hacer grupos de padres a veces para que puedan compartir sus experiencias, puedan tener una sensación mayor de comprensión, ¿no? De que no están solos y de que realmente esto es algo por lo que pueden pasar y que lo pueden superar, ¿vale? Un segundito que veo que hay alguna pregunta. Sí, dentro del TEA ahora mismo también hablamos del síndrome de Rett, exacto. Esto es súper importante porque tenéis que pensar que todo ese bajo desarrollo socioemocional del que hemos hablado antes en el caso de Eric va a hacer que todo lo que son las historias de bullying, negligencia, agresión física y abuso sexual sean mucho más frecuentes en los niños de lo que nos pensamos, sobre todo en niños con estas características. Yo, por ejemplo, me acuerdo, os voy a compartir una experiencia que tuve con uno de mis chicos. Y además yo tengo una sensación de culpa todavía por ese caso porque él se dirigía, esa tarde que le pasó, se dirigía a mi consulta. Tenía que venir desde el cole a mi consulta. Entonces, él salió de clase antes de tiempo, eran las 4 y pico para poder llegar a tiempo a la consulta. Y bueno, pues se ve que había un merodeador por el colegio, ya llevaría días o semanas observando que este niño salía antes de tiempo para acudir al centro terapéutico, ¿no? ¿Qué pasó? Que un día este señor con una moto se acercó a él y como es un niño muy, muy ingenuo a nivel social, no ve mucho la maldad en los demás, pues este chico simplemente le dijo, oye, ¿te subes en mi moto que soy amigo de tu madre? Y el otro, claro, se subió en la moto y se lo llevó pues a unas huertas de aquí de Valencia donde está bastante aislado. Entonces, claro, el niño estaba a solas con este adulto, con este acosador, y pues empezó a decirle, oye, ¿quieres que hagamos pipí juntos? ¿Quieres verme el pene? ¿Quieres tal? Entonces, claro, el niño no sabía muy bien cómo reaccionar, accedió a hacer cierto tipo de cosas hasta que escuchó a la madre que estaba por ahí rondando cerca que le llamaba porque se asustó al verle que no estaba en la puerta del colegio. Por suerte, esta persona, el agresor sexual, cuando escuchó a la madre de cerca, cogió la moto y se marchó y dejó al niño solo en el campo, ¿no?
Pero bueno, yo os cuento esto porque quiero que seáis conscientes que más allá de evaluaciones, intervenciones, diagnósticos, hay una realidad que viven todas las familias, que es súper frecuente, por desgracia. Yo os podría decir, como esta historia os puedo contar más, ¿no? Pero bueno, es algo que luego pues tuvimos que trabajar en consulta porque el niño no sabía cómo gestionarlo, ¿no? No sabía cómo sentirse, no entendía que lo que había hecho este hombre pues no era correcto y es difícil. Si es difícil para un niño normotipo, imaginaros con... Sí, él lo contó, él lo vivió como... No lo vivió como me han agredido sexualmente, él lo vivió como, mira, ha venido este tío, me ha engañado porque me ha dicho que era amigo de mi madre y me ha llevado aquí al campo y me ha dicho que si le quería tocar el pene y tal. Entonces él lo contó sin miedo. Luego cuando en el colegio empezaron a investigar, porque esto es otra cosa, en el colegio no se quisieron involucrar, no quisieron hacer uso de cámaras de seguridad y tal. Entonces a mí, bueno, pues me mosqueó ampliamente la actitud que tomó el colegio, pero bueno, más allá de esto, pues lo trabajamos con la familia y demás y ya está, ¿vale? Pero bueno, más que nada para que tengáis una idea de que esto ocurre con relativa frecuencia, sobre todo con estos niños, ¿vale? Sobre el entrenamiento cognitivo, pues os voy a contar sobre todo que la neuropsicología nos aporta 3 enfoques. Podemos estimular, habilitar o rehabilitar, que son conceptos diferentes, es decir, hablamos de rehabilitación cuando la función se ha perdido o se ha deteriorado y hablamos de habilitación cuando la función no está todavía desarrollada. Yo creo que en los niños, sobre todo, hablamos más de habilitar esa función, ¿vale? Esto es todo lo que se haría referencia a los ejercicios de coordinación, de atención, de función ejecutiva. Luego podemos compensar el déficit con ayudas externas, pues por ejemplo el uso de pauta, las señalizaciones de los márgenes, el uso de cuadrículas para ubicar correctamente los espacios y las letras y las operaciones. Y luego el apoyo sobre las funciones óptimas, es decir, si ellos tienen un procesamiento más visual en algunos aspectos, pues utilizar, pues, por ejemplo, lo que es el método TEACH, no como tal, pero sí en algunas cositas, ¿vale? ¿Qué es importantísimo? Que tenga un entrenamiento cognitivo, sea para quien sea y sea como sea. Pues lo más importante es que adaptemos todas nuestras actividades y objetivos tanto a la edad como al funcionamiento intelectual. Es decir, podemos tener el mismo diagnóstico, pero dependiendo de cómo sea el niño, su forma de expresarlo va a ser muy, muy distinta. Entonces, siempre va a tener que ser un entrenamiento personalizado que se va a basar en la evaluación previa que hemos hecho. No tenemos que pensar que porque tenemos un niño con síndrome de Asperger tenemos que aplicar la misma terapia con uno y con otro. Yo siempre digo que no sé, yo hago evaluaciones todas las semanas en el centro y no tengo 2 chavales que hagan su terapia de la misma manera. Ninguno. Siempre los objetivos se tienen que plantear a corto plazo. Yo, de hecho, me escribo, tengo una historia informática donde me escribo todos los objetivos que tengo con el niño y voy trabajando semana a semana. Que además de ser estructuradas, pues tienen que intentar ser flexibles, es decir, que si hay cualquier novedad o cualquier cosa que en ese momento es más importante o prioritaria trabajar, siempre lo tenemos que poder cambiar. Es importante que en el entrenamiento también fomentemos el aspecto lúdico a través del juego, preferiblemente que sea una terapia individual, que cuente con materiales muy variados y multisensoriales, es decir, que intentemos trabajar los 5 sentidos. Sí que también es importante pues, proporcionar feedback y claves para el aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que intentemos estar con ellos en todos los ejercicios y dándoles un feedback, porque yo también de verdad me entristece mucho cuando veo a veces centros de rehabilitación o de estimulación donde veo al paciente cara al ordenador solo haciendo una actividad cutre de buscar no sé qué. O sea, si el neuropsicólogo no está con el paciente dándole un feedback sobre cómo está haciendo esta actividad, sobre qué estrategia va a utilizar, la actividad que está haciendo se convierte en un pasatiempo y nosotros lo que somos terapeutas, no somos gente que tiene haciendo pasatiempos a los demás en la clínica, ¿vale? Sí que es importante, como os decía, orientar el trabajo más allá de consulta. Yo, por ejemplo, siempre entrego material para casa para trabajar, siempre. Esto implica que tenéis que... Luego os lo enseñaré. Aquí, bueno, pues os pongo ejemplos de juegos. No me demoro en esto porque vamos justos de tiempo. No sé, ¿cuánto tiempo nos queda, Yago? En teoría hasta las 9. En teoría hasta las 9. No vamos a poder ver todo, pero bueno, os contaré la parte que pueda de la presentación porque por los problemas técnicos pues vamos un poco demorados, ¿vale? Este es un poco el entrenamiento de Eric. Se han hecho sesiones en consulta cada 15 días de 90 minutos, como os comentaba, en las que hemos trabajado con ejercicios de papel y lápiz, con nuevas tecnologías, con actividades manipulativas y material creado ad hoc. Esto quiere decir que muchas de las actividades que se han hecho para Eric, ¿vale?
Siempre hemos estado 30 minutos con la familia y las áreas que se han trabajado han sido la coordinación motora, la atención selectiva, sostenida, alternante, la lectoescritura, la planificación, el control de la impulsividad, la memoria operativa, la creatividad, el razonamiento, y a todo esto le hemos añadido un entrenamiento en habilidades sociales. Como os podéis imaginar, muchos objetivos, porque dentro de cada parte yo a lo mejor tenía 20 o 30 objetivos para cada una de las funciones cognitivas, ¿vale? Esto, como os digo, tiene que ser altamente estructurado. Cuanto más estructurado, mejor. El material para casa lo entregábamos en cada sesión de seguimiento y los padres registraban en un pequeño calendario que les damos los 3 entrenamientos que hacen en casa con tiempos cronometrados. Pues, por ejemplo, si poníamos un ejercicio de atención, uno de lectoescritura y uno de habilidades sociales, poníamos un crono de 10 minutos con la intención de que durante ese tiempo el niño estimulara esa parte de su cerebro, ¿vale? Cuando venían a la siguiente sesión de seguimiento, el material regresaba a consulta, con lo que yo podía ver cómo lo ha estado haciendo, si le ha costado, si no le ha costado, y así, a través de ese material, podemos graduar la dificultad de las siguientes sesiones, ¿vale? Aquí os pongo el kit de supervivencia del neuropsicólogo, porque ya os digo que como muchas de las cosas que hacemos son materiales creados ad hoc, pues os aconsejo a todos, si tenéis pensado dedicaros a esto o os dedicáis a ello, una plastificadora y una guillotina van a ser vuestros mejores amigos, eso siempre, ¿vale? A ver, una compañera tiene una duda. Dice, siendo tan literales en cuanto a su manera de entender el lenguaje, si se les dice no hables con desconocidos, por ejemplo, ¿lo haría quizá al pie de la letra, lo que se le pide, o predominaría la ingenuidad? A ver, depende también de la personalidad del niño. Tenéis que pensar que esto que estamos viendo es un perfil clínico y detrás de ese perfil clínico hay una personalidad. Entonces, sí que es cierto que depende mucho también de cómo el niño perciba la situación en el momento, ¿no? Entonces, el no hables con desconocidos se rompe cuando el agresor sexual, en este caso, le dijo, soy amigo de tu mamá. Entonces, claro, para él hay un vínculo, si es amigo de mi mamá, es una persona segura. Entonces, claro, ahí interfieren muchos aspectos del perfil clínico y de la personalidad del niño. No es tan fácil como decir, bueno, si yo le digo esto al niño, ¿lo va a cumplir o no lo va a cumplir? Hay un contexto ahí que nos va a hacer la puñeta y que pues puede traer problemas, ¿no? Que va a variar mucho en función del caso. Un compañero dice, ¿podrías compartir lo que no se pueda ver de las diapositivas por la hora? Sí, hombre, yo por supuesto, yo cualquier charla que hago, al final os voy a poner mi correo electrónico. Entonces me escribís un correo y yo os reenvío el material porque considero que vosotros pues habéis dedicado aquí un tiempo, os habéis conectado o habéis invertido vuestro rato, que menos que tener el material. Por mi parte es todo, ya os digo, todo free, ¿vale? Dentro del plan educativo, ¿qué tan recomendables son las maestras sombras? Ah, vale, ¿te refieres a todo lo que es la conducta de sombra? A ver, yo normalmente lo que suelo hacer es que si es un autismo más severo, sí que se trabaja de esa manera, pero en un perfil más de síndrome de Asperger intento evitarlo. Intento que se haga una reeducación en la escuela que sea un poco más adaptada a sus necesidades, porque vais a ver que no tienen tantas dificultades. Paso muy rápido esta parte porque aquí os he puesto... sí, al final veréis mi correo electrónico para que me podáis mandar el email. Aquí os pongo actividades de atención, de coordinación motora. Esto, muchas cosas son creadas adrede para el niño. También trabajamos terapia de solución de problemas para que podáis ver un poquito pues, las cositas que trabajamos, siempre intentando que sea lo más realista posible, ¿no? Empezamos por trabajar funciones muy básicas como la atención o la velocidad de procesamiento y a partir de ahí ya vamos viendo diferentes actividades, ¿vale? Me sabe fatal no poder extenderme mucho en esto, pero sí que me gustaría llegar al final de las diapositivas, aunque vaya más rápida, y ya os digo, si hay cualquier duda, me escribís, me llamáis, lo que sea, y lo comentamos, ¿vale? En el caso de lo que son todo habilidades sociales, emociones y teoría de la mente, intentamos que siempre empecemos con lo que es el reconocimiento de emociones, con tareas como dominos de emociones, una tarea que se llama rellena el monigote, donde él tiene que ver la emoción, diarios emocionales, el cómo me siento, que es una plantilla que ahora os voy a enseñar. Luego trabajamos lo que son habilidades sociales básicas, ahí tenéis un ejemplo. También trabajamos con programas específicos que los podéis ver porque están comercializados a través de TEA, muchos de ellos, y juegos terapéuticos. Los juegos terapéuticos sí que valen un dineral, muchos de ellos superan los 100 euros, pero muchos los podéis crear también vosotros. Ya os digo, yo, un porcentaje altísimo del material que tengo está inspirado en otras cosas y creado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis algunos materiales que yo trabajo, pues estas cajas de la marca de Scent Image, que son como una especie de
digamos, de series donde el personaje siente una emoción y tiene que explicar el niño qué es lo que está sucediendo. Trabajamos también con cuadernos de educación emocional. Este es el Cómo me siento, que es una actividad donde el niño apunta cada día un momento del día donde ha sentido esta emoción. Luego lo podemos ir haciendo más complejo según las necesidades. Intentamos, pues bueno, ir adaptando según el paciente va evolucionando, ¿vale? Os recomiendo muy mucho los libros de teoría de la mente de Montfort y Montfort. Ahora mismo, el año pasado salió el número 3, el número 1 y 2 son más antiguos y como veis son libros de historias sociales donde el personaje pues, está en una determinada situación y el niño tiene que resolver, digamos, cómo se siente, qué haría en esa situación, qué emoción está predominando y demás, ¿vale? Un segundito. Era para que... ¿Sí? Pero nada. ¿Cuánto tiempo me dan? 5 minutillos. Vale. También os enseño la herramienta Pixton, que es una herramienta web 2.0, donde nosotros podemos crear nuestras propias historias sociales. Es fácil de usar, tiene una versión en español, súper atractiva para los peques y además tiene una versión gratuita y otra de pago para profesionales y escuelas. Aquí podemos crear un material infinito con escenarios, personajes, viñetas. Podemos hacer lo que queramos, tanto si lo queremos compartir con el niño, con su familia, para trabajar en casa, como si queremos que el niño cree ese propio material en consulta. Yo la verdad es que es una herramienta que utilizo un montón, aparte a ellos les encanta y es muy atractiva para trabajar pues todo lo que es lenguaje, habilidades sociales y teoría mentalista, ¿vale? No me meto en el manejo conductual porque me están diciendo ya que corte, entonces no voy a poder entrar en esa parte. Pero sí que, por ejemplo, os quiero enseñar un material porque antes os comentaba que todos los niños con TEA tienen lo que es un procesamiento del detalle a lo global, ¿no? Mucho más visual que otros niños. Entonces, para todo lo que son las pautas de autonomía, nos pueden ayudar lo que son las claves visuales. Esto también es un material que creamos adrede para las rutinas de la mañana y demás, para que los niños sean autónomos, ¿vale? Y de los talleres grupales, que esta es la parte que casi me hacía más ilusión explicaros, porque es una forma de que los niños con síndrome de Asperger, digamos, puedan relacionarse con otros niños que tienen dificultades similares y así mejorar el número de interacciones positivas, ¿no? A mí me encanta cuando ya están en una fase avanzada de la terapia el poder trabajar con ellos para, digamos, ya un poco hacer ecológico todo el aprendizaje que han hecho en una terapia individual, llevarlo a la vida cotidiana, ¿vale? Comenta la compañera, necesitamos la ayuda de ISEP en Ecuador para poder ingresar a las maestrías. Ojalá se pueda pronto. Yo, de todas formas, sí que os emplazo, yo soy docente del máster de neuropsicología, entonces os emplazo también a que podáis apuntaros, que veáis los materiales. Ahí yo estoy 3 asignaturas enteras hablando sobre este tipo de cosas, ¿vale? Lo cual me alegro muchísimo que os guste. Sí que en el taller de grupos, pues por ejemplo, os voy a enseñar algunas actividades. Esto es una plantilla que utilizamos para que los niños aprendan que el refuerzo no depende de ellos mismos, sino que dependen del grupo, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo ha sido la actuación de los niños y demás, todos reciben el refuerzo, lo reciben una parte de ellos, entonces siempre lo hacemos de una forma muy visual para que ellos puedan entender cómo realizarlo. Estos son toda la parte que hemos trabajado en el taller de habilidades sociales con Eric y también con sus compañeros. Él participaba en un grupo de 4, los 4 eran de armas tomar, pero ha sido muy divertido, por ejemplo, trabajar con ellos. Ahora no lo estamos realizando por el tema del COVID, porque no se permiten los grupos en el centro, pero sí que están realizando la terapia individual. Aquí os pongo ejemplos de juegos. Esto también es creado adrede. Yo tengo un arsenal con pues, unas 150, 200 tarjetas de emociones y tenemos un trivial, que son estas tarjetas naranjas, donde por grupos o en formato individual trabajamos a que los niños saquen estas tarjetas y tienen, pues por ejemplo, si sacan la emoción de preocupado, tienen que decir a qué grupo pertenece de emoción, cuál es una emoción contraria, hacer la expresión facial, interpretar una escena con esa emoción, explicar la emoción a un compañero para que la adivine, inventar una situación ficticia. Es decir, podemos trabajar muchísimo y también hay posibilidad pues, de hacerlo con un dado, de darle toda la creatividad que podamos. Este es un bingo de emociones, que también aquí tenéis la página web para crear vuestros propios bingos. Yo tengo de animales, de emociones, de todo lo que os podáis imaginar y son imprimibles, ¿vale? Dice una compañera, ¿cuánto material? Digo, por eso es muy importante que una de las cosas que os tenéis que quedar en mente de esta sesión
es el tema de que tenéis que perder el miedo a crear vuestros propios materiales, siempre basándonos en la evidencia científica de qué es lo que está demostrado que funciona con estos niños, pero luego hay que dar mucha creatividad, ¿no? O sea, la ciencia nos dice el qué y la creatividad nos dice el cómo. Yo siempre comento lo mismo. Luego también tenemos dinámicas para trabajar el lenguaje literal y figurado, que lo hacemos en formato trivial, en grupos. Cuando jugamos a esto se vuelven locos, les encanta, porque además nos reímos un montón. Y tenéis muchas webs que os pongo aquí abajo el enlace para que podáis acceder a descargaros algunos de estos materiales, ¿vale? Aquí también pues os comento cómo hacemos a través de lecturas, de ejercicios, de visionados de series donde ellos tienen que identificar los diferentes modos de lenguaje figurado. Y aquí también trabajamos los estilos de comunicación y afrontamiento. Lo que en los adultos es terapia cognitiva y trabajamos lo que es la asertividad, la pasividad y la agresividad, en los niños lo convertimos, por ejemplo, en delfín, gallina y dragón. Entonces ellos tienen que leer un pequeño dossier que trabajamos en la primera parte del taller y después tenemos 92 tarjetas donde hay comportamientos que pertenecen a cada uno de los animales. Comportamiento asertivo, el delfín, comportamiento gallina, pasivo, o comportamiento dragón, agresivo. Entonces, lo que jugamos es que de estas 92 tarjetas, para ganarse la recompensa grupal, es decir, tienen una recompensa grupal, pues yo que sé, unos muñequitos, una bolsa de chuches, lo que sea, tienen que hacer 86 puntos. Para conseguir esos puntos, tienen que decidir a través del debate a qué conducta, a qué comportamiento pertenece cada una de las conductas. Luego también lo hacemos a través del role-playing y demás, ¿vale? Soy muy breve respecto a la intervención farmacológica. Sí que os tengo que decir que Eric no ha requerido fármaco, pero que sí que nos podemos encontrar que muchos chavales con síndrome de Asperger, aproximadamente el 50%, pueden tener síntomas que precisen de un fármaco, ya sea un antidepresivo, por el tema de los rituales, las estereotipias, la agresividad, la ansiedad. Algunos pueden necesitar psicoestimulantes por el tema de los problemas de atención asociados y en algunos casos neurolépticos, como puede ser la risperidona por los problemas de conducta o la agresividad, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo a las familias. Yo tengo chicos con Asperger medicados y chicos con Asperger sin medicar. ¿Por qué? Porque no depende del diagnóstico, depende del perfil, del funcionamiento de la familia, de cómo va la terapia, de 1000 cosas. Entonces, siempre lo que os comento es que si los efectos secundarios que estamos recibiendo sobrepasan los síntomas iniciales, de nada nos sirve. Esto tiene que ser un equilibrio, ¿vale? Y luego, respecto a la intervención escolar, que ya son las últimas diapositivas, siempre hay que intentar comunicar a los profesionales de la escuela cuál es el perfil, sensibilizar sobre sus necesidades. También, en la medida de lo que podamos, colaborar en la creación de adaptación metodológica para el niño. Yo, por ejemplo, pues pongo medidas de tiempo extra, utilizar un xilófono en lugar de la flauta por los problemas de coordinación, supervisar la agenda, hacer las preguntas más separadas en los exámenes. Todo eso son adaptaciones que, como neuropsicólogos, podemos pactar con las escuelas para intentar que el impacto del diagnóstico sea menor en el rendimiento académico. Y luego también pues todo lo que son gestión de espacios, ¿no? Aquí, como veis, en el caso de Eric, teníamos un espacio similar a este, no es una foto real, es un espacio similar al que teníamos, donde él podía trabajar individualmente, que se llamaba el Rincón de la Calma, y que ahí pues se podía ir calmando cuando pues tenía una reacción así agresiva con un compañero o algo no sucedía como él se esperaba. Estas bandas que veis aquí son para la inquietud de los pies, que también se pueden poner en las mesas, en las sillas de los colegios y funcionan muy bien para que el niño no esté constantemente levantándose o digamos, incomodando la clase o interrumpiendo, porque les ayudan a estar concentrados con el movimiento, porque muchos son inquietos, pero sin llegar a perturbar el funcionamiento de la clase. Me he tenido que dar aquí la prisa final. Como conclusiones, sí que me gustaría deciros que es fundamental, yo siempre lo comento en todas las charlas y todos los cursos que hago, establecer un vínculo terapéutico con la familia y con el niño. Si de verdad lo que le pasa a esa familia, a ese niño, no nos importa y lo vemos solo como un paciente más, ellos no van a evolucionar. Es súper importante que os impliquéis a tope. Para eso hay que entrar en el mundo del síndrome de Asperger y enriquecer sus intereses, no verlos solo como intereses restringidos, sino enriquecerlos a través del juego, a través de la actividad, a través del desarrollo intelectual, para que ese interés restringido a lo mejor pueda ser algo más en el futuro, ¿vale? Tenéis que pensar que siempre que trabajamos cualquiera de estos engranajes que hemos ido hablando en la sesión de hoy, vamos a mover, ¿no? O sea, si un niño mejora a nivel de cognición,
va a mejorar seguramente su conducta, porque el prestar más atención le ayuda a estar más concentrado y por lo tanto a portarse mejor. Eso le ayuda en el aprendizaje. Si mejora el aprendizaje, también mejora la comunicación y las relaciones sociales. Es decir, todo está conectado, pero para eso es súper importante planificar los objetivos, como os decía, de una forma muy específica con cada paciente, ¿vale? Y ya está. Con esto terminamos. Mil disculpas por los problemas técnicos, por tener que haber ido tan acelerada al final de la sesión. Yo, como os he dicho, aquí os dejo mi correo para que me escribáis y me pidáis el material sin ningún tipo de problema, pero que cualquier cosa, de verdad, que bueno, pues me tenéis a vuestra disposición. Espero que hayáis disfrutado un montón, tanto si sois estudiantes como si estáis trabajando en activo, para que podáis aplicar este tipo de cosas, ¿vale? Si alguien tiene una duda, muchas gracias por vuestros comentarios. Si alguien tiene una duda, me podéis decir sin ningún tipo de problemas y las respondo. ¿Nadie tiene dudas? Pues nada, chicos, entonces me despido de vosotros. Muchas gracias a todos y espero veros pronto. Un saludo. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.